Bueno, chavales, ya que me han nombrado en Twitter, había visto esta noticia, no pensaba que fuera a ser de mucha importancia, pero bueno, ha cambiado un poquito en esto de downgradear, bajar de versión, que ellos le llaman revertir, y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con estas palabras, y todo el mundo quiere bajar de versión su PlayStation 4 para poder al menos probar la liberación, el pirateo. Desde ya decirte que lo mejor que puedes hacer es comprar una que se pueda liberar. Pon esto por ahí, campeón. Una que se pueda liberar y te quita de historia de problemas. Bueno, hace unos días hablamos de una posible bajada de versión de una consola PlayStation 4, que ya se habló, bueno, de esto hace mucho tiempo, mediante un chip y demás. Lo explicamos en el vídeo anterior y lo que comentaron, ahora lo vamos a ver la noticia de Wololo por aquí, ¿vale? No se vayan. Lo que vimos en el vídeo anterior fue que si tú tenías una PS4 pirateada, por ejemplo, 505, ¿vale? Le hacías una copia de la NAND, de la SIS, no me acuerdo exactamente cómo era. La actualizas mediante, bueno, un proceso bastante, digamos, difícil, súper difícil, muy difícil. Desmontar la consola, soldar unos cables, etcétera, etcétera, etcétera. No apto para todo el mundo, o sea, yo creo que para casi nadie. Pues podrías llegar a volver a poner esa copia tuya de tu consola. O sea, realmente no es un downgrade, sino que tú le vuelves a meter una copia de lo que tú tenías. ¿Qué ha pasado? Que esto ha cambiado un poquito, pero sigue siendo igual de difícil, ¿vale? Entonces me han nombrado aquí en Twitter, donde vemos que supuestamente tú puedes revertir, ya le han quitado la palabra downgrade, tú puedes revertir tu PS4 al firmware anterior al que tenga, ¿vale? Y esto es muy fácil de entender en esta imagen. Vemos que dice que podrías bajar de 903 a 900, pero no está marcando más versiones inferiores. ¿Por qué? Bueno, lo explica por aquí. Resulta que la consola PlayStation 4 tiene un sistema de seguridad, entre comillas, que te permite, tú por ejemplo estás en 900, quieres actualizar a 903, hipotético, ¿vale? Y te da algún tipo de error, la consola sigue teniendo en memoria la opción de poder instalarle el 900. Entonces, como sigue teniendo en memoria ese 900, es posible, mediante el mismo sistema que usó Modern Warfare, es posible volver a activar ese 900. O sea, digamos que va avanzando entre 2 y 2 actualizaciones. Si de la 903 pasas a la 904, pues en la consola quedaría ese pequeño resto de 903. Y si haces todo este sistema, podrías volver de 904 a 903. ¿Qué pasa? En 1001 no te serviría para nada, porque como mucho podrías bajar, creo que era la 1000, ¿no? La 960, cosa que no te serviría para nada. Y lógicamente esto nos lo cuenta aquí todo en la página de Wololo. Dice que es posible revertir, ¿vale? No downgrade, ¿vale? Sin ninguna copia de seguridad. Recuerden que Modern Warfare hace esto con una copia de seguridad de su sistema pirateado. Tenía que haber estado pirateado para que tú pudieras sacar esa copia pirata de tu consola al PC y poder revertir a esa versión, ¿vale? Pero esto es nuevo, ¿vale? Es nuevo porque no necesita una copia de seguridad. Entonces lo explica por aquí todo esto. Dice que es tan probable, esta es probablemente una de esas cosas tan obvias que nadie habla de eso en la escena de Play 4. Yo no lo sabía, ¿vale? Que la consola tenía ese resto como de firmware que tú pudieras hacer en caso de error. Dice que le llamó la atención y demás. Es verdad que tuvieron en Twitter esta gente, Wololo, no sé cosa, etcétera, tuvieron un poquito de salseo en el tema de es que está llamando downgrade, realmente no es un downgrade, y ha rectificado aquí, ¿vale? Dice que PS4 mantiene una copia funcional. Aquí esto es lo importante, que nuestra PlayStation 4 mantiene una copia funcional del firmware anterior por razones de copia de seguridad de emergencia, y gracias a esto pues se podría llegar a hacer. Y es posible, pero difícil, ya que se requieren umbrales de hardware, volver a él sin ningún otro tipo de copia de seguridad o trabajo preparatorio. En otras palabras, si está ejecutando por ejemplo el 903 y tu firmware anterior era el 900, es posible que vuelva, pero esto no es una cosa como boom, venga todo el mundo ya a bajar. O sea, daros cuenta, bueno, aquel que quiera puede intentarlo, ¿no? Es complicado. Dice PS4 downgrade a la revisión anterior, el contexto. Y él mismo dice aquí que recientemente escribió un artículo que era largo y detallado, sobre el tutorial de nuestro amigo Modern Warfare, sobre cómo downgradear, y lo pone aquí, ¿vale? Una Play 4. El proceso es muy pensado, ya que requiere habilidades de hardware y, lo que es más importante, trabajo preparatorio mientras se encuentra el firmware deseado. Una situación típica sería preparar una copia de seguridad mientras está en un firmware con jailbreak 900, etcétera, 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 ¿vale? Así que nada, es esto, para que lo entiendas. Si tú estás en 10.00
y llegaras a usar el tutorial de Modern Warfare abriendo la consola, soldando un montón de cables, un montón de historias, podrías llegar a la versión 960, pero claro, no te sirve de nada porque tú no quieres una 960, tú quieres una 900, así que esto pues está bien saberlo, entenderlo, pero realmente no nos sirve a nosotros de nada, ¿vale? Así que nada, espero que les haya quedado claro, porque tampoco vamos a estar aquí más tiempo innecesario, que realmente no es un downgrade ni una bajada de versión, sino revertir, ¿no? Como poner una copia que tú ya tenías, pero tú no estás bajando de versión como se puede hacer con PS Vita, que tú en PS Vita puedes bajar a la versión mínima de fábrica. Esta consola se fabricó cuando salió de fábrica, era la versión 1.0, pues yo actualmente con los sistemas que hay, con las herramientas, puedo bajar a ese 1.0, puedo instalar el firmware que me dé la gana. En Play 4 no, ¿vale? En Play 4 está el método de bajar a un sistema que tú le hayas creado una copia de seguridad, y el otro, este nuevo, que es bajar al firmware justo anterior, ¿vale? Así que nada, quitaros las paranoias de la cabeza, que esto, ya te digo, esto es para un 0,0000,1% de los humanos que serían capaces de hacer esto, porque no creo que nadie se ponga a desmontar la consola para hacer todas estas cosas, pues para bajar a una versión por debajo de la que tiene, ¿vale? Así que nada, yo lo que os digo, que esperéis 903, 904, yo estoy seguro de que sale, estoy muy seguro, yo espero no equivocarme, pero estoy seguro un 99% de que tiene que terminar saliendo, y además creo que saldrá mediante el exploit del Blu-ray de la consola. ¿Cómo? Bueno, yo creo que será pues grabando un disco y activando el exploit y demás. Para las versiones superiores, a partir de 904 en adelante, ¿vale? Pues a esperar que saquen un nuevo exploit o punto de entrada o lo que sea. Saquen lo que saquen, ya sabes, chavales, yo esto lo voy a traer, así que lo mejor que puedes hacer, yo es que no me canso de decirlo, que te suscribas al canal, que es gratuito, que son muchos los que me ven, que no están suscritos y después llegan preguntando cosas, oye, ¿esto cómo va? Pues sí, lo tengo dicho todo, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es suscribirte, darle un like y la campanilla activada, ¿vale? Así que nada, espero que les haya quedado claro, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, adiós.